Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho a nuestros dos panelistas en este momento. Creo que cierran muy bien el ejercicio de la mañana. La primera presentación nos muestra cómo la atención primaria en salud ha contribuido en muchos países del mundo a mejorar el acceso a los servicios de salud con calidad, a disminuir la carga de enfermedad y de muerte. Eh, Se plantea que en el mundo hay muchos países que se estimaría que entre un 80-90% eh, de los que tienen atención primaria en salud logran resolver las principales necesidades de atención, y pues la presentación que nos hacen de Cuba, del sistema de salud cubano, nos muestra cómo esa transición epidemiológica con un sistema de salud basado en la atención primaria en salud se puede volver, no, se supera esa transición, porque si se logran resolver las enfermedades transmisibles, que son pues las que marcaron el mundo durante muchos años, y puntos especiales como por ejemplo el intolerable, que desde muchos años atrás en el país se han venido tratando de mejorar, de la transmisión vertical de enfermedades como el VIH, la sífilis congénita, que generan una carga muy alta en términos de años de vida de población y de costos para el sistema de salud. Con un modelo de atención primaria en salud podrían estarse mejorando. Entonces, creo que son elementos fundamentales que nos van a servir para orientar hacia dónde debemos ir transitando en la reforma que el gobierno actual se ha venido planteando. No le quito más tiempo a las preguntas. Creo que es muy importante que podamos escuchar a nuestros panelistas, y ya tendremos nosotros tiempo para discutir al interior hacia dónde nos dirigiremos en el modelo basado en atención primaria. ¿Tienes las preguntas? ¿Dónde? Bueno, aprovecho para agradecer a las personas que han estado conectados desde todas las plataformas. Ya sumamos más de 84 preguntas de este panel. Van incrementándose también poco a poco a medida que va pasando la presentación. A las personas que están en presencial, les recordamos que también tenemos los formatos para que por favor aquí las personas que nos ayudan con la logística entregan los formatos para que por favor nos las hagan llegar. Respecto a las preguntas que están acá para las dos conferencias que preceden, hay una que comparten los dos expositores y tiene que ver con precisamente la APS en el proceso de implementación, cuánto tiempo y cuáles son esos mecanismos que ayudarían a que se fortaleciera la implementación de la APS. Lo preguntaron para el profesor Macinco por el análisis comparativo y también para la experiencia en el sistema cubano. Doctor. Bueno, es una pregunta un poco también muy interesante. Yo creo que la experiencia, como he dicho, la atención primaria de salud es muy distinto en los diferentes países. Y los que ya tienen un sistema muy fuerte con cobertura universal, imagino que transformar hasta un sistema más basado en la atención primaria de salud necesitaría menos tiempo de que en construir todo de nuevo. Uh, pero yo creo que para la implementación lo más importante probablemente es primero empezar con una línea de base. Hay que tener datos desde el inicio de la reforma, porque caso no se sabe a dónde van. Y entonces, esta parte de la importancia de los datos, probablemente porque son
investigador, es por eso que me encantan tanto los datos, pero yo creo que es fundamental y no es solo datos para las personas fuera del sistema, dentro del sistema, los propios profesionales de salud, los gestores, todos ellos necesitan acceso a datos de buena calidad y acceso oportuno a aquellos datos que más pueden redireccionar sus procesos de trabajo, etc. No, a mi modo de ver depende de la decisión del país y de que se decida, porque lo que predomina es la medicina privada. Entonces, si puede ser privada y atención primaria de salud, pero depende de la cobertura de médicos, de que el país decida priorizar en esto y no precisamente en tantos hospitales, en tantos institutos. Y creo que el nivel de implementación está en dependencia de que se logre ir involucrando al personal de salud en este modelo de atención. De lo contrario va a ser difícil, independientemente de que hay países que tienen la atención privada y tienen la atención primaria de salud también desarrollada, pero depende de cada decisión del país, del sistema de salud de cada país, a mi modo de ver. Hay una pregunta acá para precisamente el tema cubano, tiene que ver con la gestión del talento humano. En la agenda hemos dispuesto un espacio, un panel específico para la gestión del talento humano, pero dada la presentación del doctor Durán, entonces hay una pregunta específica sobre cuáles serían las recomendaciones o los grandes aprendizajes que ustedes han tenido en cuanto a la formación de talento humano para APS. Bueno, el problema es que en la formación del talento humano, que como ya yo expliqué, lo forma el propio sistema de salud, pues realmente se forman en la atención primaria de salud. Y nuestros médicos y nuestras enfermeras, una vez que terminan, independientemente de que en su trayectoria una buena parte es en la atención primaria de salud, pues trabajan durante 2 años en la atención primaria de salud. Y ya salen con una formación en este sentido. Y ya después, en dependencia de que decidan hacer otra especialidad o quedarse a nivel de la atención primaria de salud, pues, pero la formación, que es lo que me preguntaba, se basa fundamentalmente en la atención primaria, independientemente de que rotan por todas las otras especialidades. Y de hecho, cuando se gradúan, van a la atención primaria de salud. Muchas gracias, doctor Durán. Para el doctor James Macinco hay una pregunta relacionada con... Siguen llegando más preguntas y esto es muy importante. Para el profesor James Macinco hay una pregunta específica relacionada precisamente con el nivel de evidencia, cuáles son los tipos de evidencia que se han identificado en América Latina para la relación de la APS y el impacto en las finanzas y la economía del sistema. El financiamiento se refiere. Y hay otra pregunta para el doctor James Macinco, de una vez para aprovechar, y tiene que ver con cuáles son los desafíos que este análisis comparativo anticipa para América Latina después de la pandemia. James. Gracias por gracias por las preguntas. Bueno, en términos de las finanzas, es algo que la verdad es que no tenemos muchas informaciones muy buenas sobre esto. Y la experiencia, el único estudio muy riguroso que conozco, tiene que ver mucho más con Europa, también porque tenemos formas y protocolos padronizados para medir la contribución de varias partes del sistema de salud a la parte financiera. Entonces, ahora bueno, hay recomendaciones de la OMS, por ejemplo, que todos los países dediquen por lo menos 1% del PIB hasta atención primaria de salud, pero todavía no tenemos sistemas de monitoreo en todos los países. Entonces, yo creo que eso sería un paso primero para monitorar este meta.
Desafíos después de COVID, sí, hay muchos y todavía estamos dentro de este proceso de pandemia, pero yo creo que hay desafíos, pero también hay lecciones aprendidas. Y yo pienso un poco más en lo positivo solo porque ya tenemos mucho desafío alrededor. Entonces, pensando en algunos aspectos positivos, la teleconsulta, telemedicina se ha avanzado muchísimo durante el COVID. Yo creo que esto puede ser una herramienta muy importante. Yo creo que hay maneras de hacerlo bien, quiero decir, cómo realizar la telemedicina como atención primaria y no necesariamente como algo separado, bien medicalizado, etc. Entonces, yo creo que eso sería una transformación y una contribución muy importante. Cómo humanizar un poco, cómo enfocar en la persona, aquella consulta virtual. Muchísimas gracias, doctor James. Aquí ya salió en varias preguntas uno de los temas que van a ser abordados en el panel final del día de mañana, que tiene que ver con la relación entre los determinantes sociales de la salud y la aproximación a las acciones de esos determinantes desde la APS. Entonces, aprovechando que ya esto está un poco anticipándonos cosas de la agenda, quisiera cerrar con esa pregunta sobre experiencias que ustedes puedan compartir sobre intervenciones sobre determinantes sociales de la salud desde la APS, en los contextos que ustedes conocen. La atención primaria de salud te permite tener un análisis de la situación de salud del área que atiende ese médico. Y en ese análisis de la situación de salud, que además se puso muy en evidencia con la COVID, pues las determinantes socioeconómicas influyen mucho en el comportamiento de las enfermedades. Entonces, como es natural, a la hora de ejercer acciones, no es lo mismo ejercerla en todo el territorio, sino en una parte de la población estratificada con peores determinantes sociales y económicas y demográficas también, que permita que se logre un mejor objetivo en ese lugar en específico. Igualmente, al tú tener dispensarizada tu población, tú puedes dirigir acciones educativas, acciones de asistenciales dirigidas a tu problema, que a lo mejor no es el problema del otro médico de la familia, es el problema de tu. Por eso nosotros en la atención primaria de salud reforzamos mucho el análisis de situación de salud que todos los años tiene que hacer ese equipo de salud que está ahí, para poder trazar sus estrategias de la forma y la manera más eficiente que se pueda tener. James, ¿tiene alguna reacción a esta pregunta? Bueno, estoy de acuerdo con mi colega, es algo súper importante. Hay dos aspectos importantes allí también. El primero es que necesita la capacidad de actualizar, de hacer ese análisis de la situación de salud. Hay que tener alguien que tiene la formación y la habilidad de colectar esas informaciones, de analizarlos y de presentarlos de manera útil, que pueden ser hechos utilizados para mejorar las acciones. Y la otra cosa es que se necesita una autoridad sanitaria que valoriza la equidad en salud. Es algo que yo veo en mi sistema en los Estados Unidos, que esto probablemente no existe, que no hay mecanismo específico para alocar los recursos para quien más lo necesita. Y entonces también esta parte de la atención primaria de salud, el valor de equidad es importantísimo, y si él no hace parte del sistema, si no hace parte de la lógica, entonces mucha de la potencialidad de la atención primaria va a se perder. Tendrán algunos lugares con performance mucho mejor y otros que van a sufrir por causa de la falta del commitment hasta la equidad.
Muchísimas gracias a nuestro segundo grupo de panelistas, para quienes pedimos un aplauso.